Amigos, amigas de YouTube, acá estamos un nuevo lunes en este segmento que hemos denominado Hablemos de Premier y estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 34 de la Premier League, pero también un fin de semana importante en el fútbol inglés porque se han disputado las semifinales de la FA Cup, algo que también vamos a comentar. Se definieron los finalistas, quienes van a batallar por el título en Wembley, mientras que en la Liga el Liverpool selló su título. El Liverpool es el nuevo campeón en esta temporada 2024-2025, una fecha de Premier que arrancó en la semana con el Arsenal también jugando, ¿no? Entre semana, pero el día anterior, el martes, arrancó todo, el martes 22, con un partidazo, un duelo muy, muy importante por la pelea por clasificar a competiciones europeas, esa lucha que está ardiente en la Premier. Creo que lo único atractivo que le queda a esta Premier League. El City le ganó sobre la hora 2-1 al Aston Villa, partidazo el martes, un City que impuso un poquito las condiciones y que se llevó el triunfo sobre el final en una de las últimas jugadas. 2-1 ganó el equipo de Guardiola al de Unai Emery, que no tuvo una buena semana para nada. Eso mismo iba a decir, qué semanita para Unai, ¿eh? Es como se le complicó, sobre todo después de lo de FA Cup. Pero bueno, el City está bien, haciendo las cosas para clasificarse a Champions, ¿no? Es como lo que necesitan, a ver si pueden encargar una reconstrucción que les permita volver a meterse ahí en la pelea. Que la verdad no tengo mucho para decir del City de Guardiola, es como que es un momento de transición, hay que ver quiénes se van, quiénes se quedan. Yo doy por sentado que no lo van a descender al equipo, seguramente haya alguna penalización de puntos, esperemos, no sé, como que se dejó de hablar del tema, ¿no? Sí, pero bueno, ya salió del vamos foco, a ver ¿no? qué El tema pasa. salió de la agenda, Sí, es verdad. sí. El otro día le comentaba a Rodri Mati que había leído que se había aplazado un poco la resolución más para junio-julio. O sea, tal vez arranquemos la temporada nueva y todavía no esté la resolución del juicio contra la Premier, así que... Sí, pero es Por supuesto. como lo que hicieron con el offside automático, son cosas que las tenés que hacer antes del comienzo de la temporada, no la puedes hacer en el medio, coincido, ¿no? coincido. Antes de agosto debería estar la resolución. Claro. Porque ya arrancar otra temporada con esto dando vueltas, o sea, ya incluso esta temporada está un poco viciada sabiendo que está el juicio de por medio. Por suerte el City no volvió a salir campeón porque hubiera sido también escandaloso en ese sentido. Y bueno, un equipo que está remontando, que yo veo que mucha gente le da mérito. No se olviden que el City gastó 200 millones de libras en refuerzos en invierno. O sea, ¿quién pudiera, no? Corregir la temporada a medio camino gastando esa cantidad de dinero. Pero por lo pronto está claro que el equipo de Guardiola remontó y está manteniendo una dinámica muy positiva en esta recta final del campeonato. Estaba viendo que de los últimos 11 partidos solamente perdió uno, cuando la dinámica de hace unos meses era que perdía más de lo que ganaba. Totalmente. Y ahora reciben a Wolverhampton en la próxima fecha en Premier, unos Wolves que son la revelación, te diría, de este 2025 por todos los puntos que vienen cosechando. Y un Nottingham Forest que, bueno, también me parece que para ellos es histórico haber llegado a Wembley y a jugar estas semis de FA Cup. Siento que el equipo se está desdibujando un poco, tiene sentido teniendo en cuenta un club que ha rendido muy por encima de sus posibilidades esta temporada, que está dando pelea en Premier, que ahora si gana su partido de esta fecha vuelve a quedar tercero en la Premier League, que sigue siendo muy destacable para el equipo de Nuno, pero de los últimos 4 partidos perdieron 3. Claro. Y quedaron eliminados con el City el otro día. Al único equipo que le ganaron fue al Tottenham, pero al Tottenham le gana cualquiera, así que no tiene mucho mérito tampoco que digamos. Así que creo que en ese sentido, por lo menos en el duelo de ayer, mucho contraste entre el presente de un equipo y otro, el City muy en levantada y el Forest llegando medio con la lengua afuera de esta recta final del torneo. Sí, sí, totalmente. Un City que viene de muy buenos resultados, como decía Debo, y que tuvo un gran partido en Wembley frente al Forest. Me parece muy dominante el City, ¿no? En esa sin duda, sin atenuantes. La ganó, la verdad, que de forma inapelable. Tuvo un partido más trabajado en la semana frente al Villa, pero ese triunfo es muy importante porque está en el top 4 el Manchester City y como que le cortaba al Villa también una progresión en la que venía. El Villa venía muy, muy bien hasta esta semana. Se derrumbó a pedazos esta semana, donde no solo perdió ante Manchester City, sino también podemos comentar lo que pasó el sábado frente al Crystal Palace, 3-0, lapidario, la otra semifinal de FA Cup, gran partido del equipo de Glasner, que bueno, venía de empatarnos en el Emirates,
y gana contundentemente también en la semi de FA Cup. Qué golazo de ese, ¿no? Espectacular. Uf, Parecido al de Pedri, ahora que lo pienso. Es como centro sí. atrás, la clavó arriba. Muchos lo piden para Arsenal, al inglés del Palace. Yo creo que hay un margen de mejora en esa posición en la que juega él por el medio hacia la izquierda. ¿Y quién te dice, no? Porque todos se quedaron con Olise en su momento, que se fue al Bayern y le está rompiendo. Ese para mí es un crack que podría hacer la diferencia en un grande, tranquilamente. Yo estoy en ese barco, Mati. Iba a arrancar mi análisis del partido diciendo Eberechi ese al Arsenal tendría mucho sentido ahí. Buen jugador, buen jugador. Puede jugar de enganche, puede jugar de interior, puede jugar de falso extremo también, de izquierda hacia el medio. Sí. Tiene muchísima calidad. Esta temporada ya lleva 5 goles de afuera del área. Después de Bruno Fernández y de Mateus Cunha, es el que más goles de afuera del área hizo en toda la temporada del fútbol inglés, teniendo en cuenta Premier y Copas. Así que también aporta una variante que no tenemos en el plantel de futbolista que le pega afuera y que le pega muy bien. Un golazo espectacular le hizo al Dibu, que nada pudo hacer también. Y bueno, después doblete de Ismail Azar, que es un muy buen refuerzo del Crystal Palace. Lo recuperaron del fútbol francés, había pasado por Watford, después se fue a Marsella y lo volvieron a traer. Y bueno, el otro día marcó su doblete. Es la tercera final histórica la tercera final en la historia del Crystal Palace en FA Cup, así que se podría decir que es un momento histórico para ellos. Ya habían llegado a la definición en 1990 y en 2016, y un Crystal Palace de Oliver Glasner que creo que tiene muchísimo mérito, porque no sé si recuerdan cómo arrancamos el análisis de esta temporada en el programa, hablando de que el Palace perdía todos los partidos, de que estaba en zona de descenso, los primeros 5 o 6 partidos, incluso hasta la fecha 10, estaba muy, pero muy complicado, y ahora, bueno, se vino la remontada, incluso al punto de haber podido llegar a la final del FA Cup, como decimos, una cuestión histórica para el Club de Londres. Mucho mérito, y la temporada pasada había sido similar, un arranque muy flojo y se fue acomodando. Creo que esta temporada tiene mérito también porque, bueno, la baja de Olise, se le fueron jugadores importantes, y un equipo que tuvo que ir empezando a reconocerse, pero que hoy la verdad que está muy sólido, con un Mateta que no para de meter goles, erró un penal ante el Dibu también, pero la verdad que está fino y es un delantero temible, más allá del percance que sufrió, ¿no? Ese golpe que la verdad que la sacó barata, podría haber sido peor para su salud, pero la verdad que un Palace muy competitivo. Nosotros lo sufrimos en el Emirates, ¿no? En la semana, un empate 2-2 del Arsenal. Un equipo del Arsenal que estuvo bastante flojo, ¿no? En cuanto a la entrega, en cuanto a los esfuerzos, que es algo que este equipo siempre ofrece, ¿no? En sus partidos, y me parece que es un gran atributo que tiene el Arsenal, ¿no? El esfuerzo, pero me parece que se cuidaron un poquito las piernas los muchachos y también estaban con la cabeza puesta en descansar y encarar estas semifinales que se vienen con PSG de la mejor manera. Lo que no consiguió para el Arsenal fue el empate, ¿no? Un empate que es el 9º empate del Arsenal en la Premier, en un partido en el que iba ganando, que le pasó mucho esta temporada al Arsenal eso, y la verdad que a atender, ¿no? Una estadística que preocupa, porque cuando el equipo va ganando se supone que tiene que cuidar esas ventajas, y el Arsenal estuvo 2 veces en ventaja frente al Palace. Pero bueno, se entiende que también era un partido medio intrascendente y un partido que quedaba incómodo de cara a la preparación a un partido mucho más importante como el de PSG, ¿no? Sí, el tema es que si sumás todos de los 13 empates, creo que son 9 en los que íbamos ganando en algún momento del partido. Si de esos 9 convertís, no sé, 7 en victorias, estás hablando de 14 puntos más. No, ¿estoy haciendo mal la cuenta? Sí, porque... Y sí, bueno, más o menos. Y ya es otra cosa la lucha por el título. Ya hay lucha por el título. No sale Liverpool campeón 4 fechas antes. Claro. Y volvemos siempre es lo mismo, es lesiones, más mala suerte, más fallos arbitrales, más no terminar de definir los partidos, por mala planificación del armado del plantel. Son esos 4 factores que nos hicieron que esta temporada no podamos pelear por el título, pero es muy fácil de identificar en el sentido de se ven los resultados. 13 empates es demasiado. Creo que solamente Everton empató más partidos que nosotros. Exactamente. Y ya... perdimos más puntos estando en ventaja que contando las 2 temporadas anteriores. O sea, yo creo que por supuesto el análisis queda mucho más matizado por la gran campaña que estamos haciendo en Champions, sino creo que la crítica y el foco sobre estos detalles te pondría mucho más en cuanto a la Premier. Por supuesto, como mencionó Mati, muchísimos atenuantes con respecto a lesiones, con respecto a mala suerte, con respecto a arbitrajes que
te terminan modificando. Y bueno, después estos partidos de Premier que te terminan como quedando incómodos en medio de tu campaña europea. Todavía el Arsenal tiene que jugar 4 encuentros más de Premier, así que en ese sentido hay que cerrar el torneo de la mejor manera posible, pero claramente la cabeza está en Europa hace rato. Sí, No, y totalmente. además, perdón, Sí. el otro día lo tuvimos. Saka tuvo una pelota para meter el 3-1, tapadón del arquero de ellos, y Sí. eso es lo que, ese es el que, si era 3-1 se termina el partido, y listo. Después, bueno, Sí, lo hay- dejás vivo al Palace y pasa lo que pasa. Sí, totalmente. Hay dos jugadas muy, muy claras. Una de Martinelli también, que llega con Saka del otro lado y define mal. El Arsenal tuvo chances para aumentar la ventaja, no lo logró y termina cayendo ese golazo de Matetá, también por un error involuntario de un Saliba que venía también de fallar ante Vinicius y que es un jugador que está siempre presente, y yo creo que la exigencia es tal para un tipo que no tiene suplente que, bueno, comete un error y es totalmente entendible también en algún punto, ¿no? Que no sé si es exceso de confianza, me parece que es más parsimonia, porque el Arsenal te baja un poco el ritmo del partido y creo que los jugadores del Arsenal querían que el partido termine. O sea, eso era lo que se sentía, que era, bueno, ya, que termine este partido una vez, queremos irnos a descansar y queremos pensar en el gran objetivo que tenemos esta temporada, ¿no? Y bueno, el Palace que venía enérgico, ya pensando también en tener que enfrentar unas semifinales de FA Cup, un Matetán que entró fresco y que aprovechó ese error en salida para empatar el partido. Y bueno, es un empate finalmente que, como decimos, en la estadística preocupa, pero hay que matizarlo y entender también el contexto de cómo se dan ese tipo de empates. Esos fueron los dos partidos entre semanas. Después Sí, perdón, quería comentar que decía Juenis en el chat sobre el tema de los errores de Saliba, que Saliba cometió 2 errores consecutivos en 2 encuentros que terminaron en gol de los rivales. Es la misma cantidad de errores que terminaron en gol rival que en los 126 partidos anteriores que él jugó. Ah, claro. O sea, en 2 partidos seguidos se equivocó lo mismo que en los 126 partidos anteriores, como para marcar un poco la pauta de que es una anomalía lo que le terminó pasando a Saliba el otro día. Totalmente, y por eso, si lo ponemos en contexto, es algo que puede pasar tranquilamente en este tipo de partidos, que te puede pasar en el Bernabéu, con el Bernabéu hostigando y con ese clima, y que te puede pasar en este encuentro ante Palace en la previa de un gran partido de semifinales de Champions. Bueno, creo que en contexto se entiende un poco más el error, y como decimos, si lo vemos después en la estadística, en perspectiva, Saliba es una garantía, ¿no? A nivel defensivo, así que a pensar en lo que viene y no quedarnos con eso. Una fecha de Premier que continuó el sábado, victoria del Chelsea, un Chelsea que viene ganando ajustadamente, esta vez fue 1-0 ante Everton con un golazo de Nico Jackson, pero que viene sumando puntos y haciendo méritos para tratar de terminar entre los primeros 5 y clasificar directo a Champions, independientemente de su campaña europea. Esta semana va a jugar esas semis de Conference, ¿no? Va a abrir esas semis de Conference, que lógicamente es un título que está ahí al caer para el Chelsea. Contra el poderoso Kew Gardens. Claro. Los jardines de ellos. Bueno, Sí. hay chances de que los 3 trofeos europeos vuelvan a Londres, ¿no? Yo te juro que me gustaría que Tottenham no ganen. Bueno, sí, que ganen, así siguen Postecoglou, la gran Ten Hag, que hagan lo mismo. Que ganen la Europa League, por mí. Tienen las horas contadas igual, Mati, más allá de lo que pase. Pero ¿cómo lo echás después de ganar la Europa League? No podés. No, pero yo, la verdad, mirá lo que te voy a decir, prefiero que salga campeón el Manchester United antes que el Tottenham. No. Sí, fuera de joda te lo digo, porque esto de que, a ver, después te dan vuelta la narrativa y te dicen, no, mirá, este Tottenham horrible ganó un título antes que el Arsenal, ese tipo de cosas, y entiendo que no es un análisis completamente lineal, pero prefiero que no ganen. El United gana, cuando está mal gana igual, y me parece que también es lo mismo, ¿no? Un equipo que tiene... O sea, prefiero que salga campeón el Bodo Glimt, o sea, no te voy a mentir. Claro, hay que elegir. Si tengo que elegir, prefiero que gane el United antes que el Tottenham. Sí. Sin duda. Yo estoy en ese barco, Debo. Sí, yo estoy en ese barco. Bueno, un Chelsea que ganó 1-0, que se posiciona bien, ahora está quinto, venció al Everton, y un par de partidazos el sábado en la... Quería comentar, gol de Jackson. Gol de Jackson. Para Chelsea. Hacía 13 partidos de Premier que no anotaba Nico Jackson. Había estado lesionado, ¿no? Sí, te hablo de los que jugó. De los últimos 13 que jugó no había convertido. Así que, bueno, se sacó la mufa. No sé si
se percataron del calendario que tiene Chelsea de acá a final de la Premier. Porque juega los 2 partidos contra el Kew Gardens, Sí. la fecha que viene recibe a Liverpool, después Sí. juega contra Newcastle de visitante, recibe a Manchester United y cierra en la cancha del Forest. Ah, no, durísimo. El calendario es tremendo del Chelsea. Realmente tremendo, durísimo. Y con un Jackson que volvió al gol, pero con un Palmer que sigue desaparecido en acción. Sí. Qué flojo lo de Cole. 2 goles en todo 2025, ya lo venimos mencionando. Ya es un clásico, ¿no? ¿No era el Balón de Oro? Mencionar la cantidad de goles de Palmer. Sí, Pensé que era el Balón de Oro. Sí, el Palmer bueno era el arquero de Ipswich al final. Claro, claro. Sí, la verdad, llamativo, con un Chelsea que recuperó a Maresca en el banco y que logró ganar un partido, pero como decimos, jugando a este nivel y con el calendario que tiene por delante, no está garantizado su puesto europeo. Van a tener que batallar bastante. La verdad que ahí el fixture que daba Debo bastante complicado. Lo tiene el equipo de Maresca. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero no tiene nada garantizado y encima en competición europea. Que más allá de la exigencia de los rivales, esto de jueves y fin de semana es muy complicado, viajes, ¿no? Va a haber que también superar ese trajín en algún punto. Lo más atractivo hacia el final de la temporada, ¿no? La pelea por ese... Bueno, hay que ver, ¿cómo dice acá? Algo de si el Palace gana la FA Cup, difícil, pero bueno, posible, clasifica Champions y saca un puesto después del quinto, o ¿cómo funcionaría eso? ¿Lo tienen claro ustedes? Si gana el Palace, clasifica Europa League y después hace un lío bárbaro ahí también con respecto a la cantidad de cupos que libera, sí. También va a depender de si el City se mete en Champions o no, porque hay que siempre se le da prioridad al resultado conseguido en Liga, en lugar de las copas. Claro. Pero si el Palace gana en Wembley, hace un lindo lío ahí en la parte baja. Y sí, le terminaría dando un puesto de Conference League a varios equipos que no tienen historia europea, como Bournemouth, como Brighton, e incluso Fulham, que hace muchísimo tiempo que no juega competiciones, así que puede ya estar interesante eso. Sin duda. Interesantes estuvieron los partidos también del sábado, partidazo entre Brighton y West Ham, 3-2 la victoria de las Gaviotas, con un golazo in extremis de Baleba, que metió un gran bocazo. 3-2 la victoria para un Brighton que volvió a ganar después de varios partidos sin hacerlo. 6 partidos. 6 partidos, ¿no? Sí. Y un West Ham que no logra ganar justamente, ¿no? Un West Ham de Graham Potter que me parece que ya está pensando en la próxima temporada, Potter, ¿no? En tratar de acomodar este equipo para el futuro, porque en esta temporada no se le dan los resultados. Está cerrando la temporada muy mal, más allá de que tenga la permanencia asegurada, pero está muy lejos de todo y está deambulando por la mitad de la tabla, ¿no? Sí, yo imagino que cuando asumió hubo algún acuerdo tácito de, bueno, vemos lo que hacemos esta temporada y planificamos bien, porque el plantel está bastante desalineado de alguna forma y tienen dinero para gastar, entonces es como que uno imagina que hay algo pensando en la próxima temporada. Veremos cómo les va. Sí, pero el West Ham tiene mucho más como para estar ahí tan abajo. Un equipo que tenga a Mohamed Kudus y a Lucas Paquetá y a Jarrod Bowen no puede estar peleando el descenso. Es bastante vergonzoso. Entiendo que hubo cambio de entrenador en el sentido que también, bueno, mucho el contraste, ¿viste? Eso pasa en algunos clubes que yo no lo entiendo. Venís de muchos años con Moyes y pasás a Lopetegui, que es un entrenador 100% diferente, que va a proponer otro tipo de juego, malas inversiones. El West Ham ha gastado mucho dinero y mal. En ese sentido, estaba viendo que llevan 7 sin ganar y de los últimos 18 partidos que jugaron, ganaron 4 nada más. Es una campaña malísima del West Ham. Muy mala. Y yo recuerdo que habíamos hablado de las grandes inversiones del West Ham en el arranque de temporada. Y recuerdo un West Ham que, por ejemplo, fue a buscar a John Duran al Vila, no se le dio ese fichaje y termina trayendo a Fulcrum. Un 9 que está en su... Claro, otro tipo de delantero, ¿no? Y aparte hablamos de una joven estrella latina que está emergiendo y que tiene mucho potencial, con un 9 que está haciendo que está gastando sus últimos cartuchos también en algún punto, ¿no? Entonces, esa mala planificación que queda en evidencia, después, si vos también le sumás cambio de entrenadores tan radicales, y es difícil hacer funcionar al equipo, sin duda, y un West Ham que, bueno, como decimos, tiene buenos jugadores, Jarrod Bowen con 2 asistencias, Soucek que siempre mete y acompaña con algún gol,
pero no va a ganar partidos si sigue en esta dinámica. Y vamos a ver qué pasa la temporada que viene. Un West Ham que, como decimos, se consumó el descenso del Ipswich esta temporada, ¿no? Ya se consumó la baja de los 3 equipos que habían ascendido, y West Ham es el próximo equipo en la tabla. O sea, si no fuera por el mal desempeño de los 3 ascendidos, podría estar muy abajo también, ¿eh? Es el peor de los que ya estaban. Claro. Y se activó la cláusula de Liam Delap. Quiero que sepamos todos eso. Es 30 verdad, millones es el rumor que está dando vueltas. Parece que va a haber pelea por el chico. Lo quieren varios. Es una buena alternativa, la verdad, el hijo de Rory para reforzar a los equipos grandes. Bueno, justamente el equipo de Delap, perdió 3-0 con el Newcastle, y ahí se consumó el descenso del equipo de McKenna. Ya, lógicamente, los 3 descendidos en la Premier son los 3 que ascendieron: Ipswich, Leicester y Southampton. Los 3 vuelven al Championship. Y un Newcastle, la verdad que consigue un muy buen triunfo, tiene que sumar puntos. Ahora está tercero por debajo del Arsenal, con un Alexander Isak que vuelve a convertir 22 goles en esta Premier, su mejor temporada goleadora. La temporada pasada había convertido 21 y en su primera campaña en Premier había convertido solo 10. Un Isak que cada vez anda mejor y que está muy adaptado a esta liga y que es un jugadorazo. Crack, absolutamente crack. No, yo cada gol que mete lo aleja un poquito más de Londres, me parece. Sí. Sí, porque acerca al Newcastle a la Champions, ¿no? Que es, me parece, el objetivo que podría privarlo de salir. Yo creo que si el Newcastle clasifica a Champions, se va a sostener la estructura. Ahora, si queda fuera de Champions, se puede desarmar porque los jugadores van a querer otro tipo de exigencia y de competencia, ¿no? No, está muy bien, está en el momento perfecto para cerrar la temporada el Newcastle en ese sentido. Digo, está todo, los que jugamos al PES en su momento, está flechita para arriba, diríamos. Claro. Sí, vieja escuela, total, ese detalle. Sí, los que peinan canas saben el detalle de la flechita para arriba, es verdad. Primera vez en la historia de la Premier League que los 3 descendidos se definen 4 fechas antes. Lo que marca un poco que la competencia de esta temporada de la Premier fue bastante floja. O sea, no hubo casi pelea por el título, sobre el final se cayó, no hubo casi pelea por el descenso. Lo más relevante hasta ahora son los puestos de Champions, el 5º puesto histórico que te da acceso a la máxima competencia por primera vez desde que se juega la Premier. Eso creo que es lo más jugoso. Pero bueno, habla un poco de... Se viene manteniendo esta tendencia. Creo que ya son las últimas 4 campañas que los que ascienden bajan automáticamente. No se pueden mantener. Hay una brecha muy grande entre Premier y Championship hoy en día. Y ahora ya está confirmado que sube, ¿no? Leeds, Burnley. Vuelve Burnley, ¿no? Y falta uno más. Falta el tercero. Sí, el hermoso, la carnicería del playoff. El playoff. Tremendo, lo de Championship es una liga tremenda. Jugás más de 40 partidos y te puedes llegar a quedar ahí, morir en la orilla. Sí, se va a venir en esos playoffs para confirmar el tercer ascenso, pero bueno, Leeds, que vuelve un histórico del fútbol inglés, que vuelve a la máxima categoría, y Burnley, ¿no? Que también ha estado recientemente y ha descendido, pero regresa. Así que vamos a estar atentos, lógicamente, a cómo les va, pero está difícil para los equipos del Championship, que es una especie de sala de espera a la Premier, que es la meca del fútbol hoy, ¿no? La liga más importante, la que más dinero genera, pero después hay que sostenerse ahí también, ¿no? Hay que competir porque la Premier es durísima, o sea, cualquiera le gana a cualquiera. No, y además está clarísimo que la forma de jugar y la forma que te puede llevar al ascenso a la Premier tal vez no te sirve para después competir y salvarte en la Premier. Digo, lo sufrió la temporada pasada un par de equipos. Este año el Soton y Ipswich también tuvieron una especie de traspié en ese sentido. De la identidad que tenían desde el Championship no les sirvió para consolidarse en Premier. Sí, por lo menos, bueno, el Ipswich dentro de todo mantuvo al entrenador y ya lo habíamos comentado en su momento acá, tuvo una planificación de buscar a muchos talentos de Championship para jugar en Premier, cosa de que si descendían, como finalmente termina sucediendo, la temporada que viene tengan una muy buena base de jugadores que ya conocen la competencia como para intentar volver a la Premier nuevamente. Claro. Buena política. Y bueno, la temporada que viene seguramente sostengan esa base. Y bancaron a McKenna, ¿no? Que es un entrenador joven dentro de todo, que por supuesto hizo lo que pudo con la materia prima que tenía, que incluso lo buscó Chelsea antes de confirmarlo a Maresca y bueno, finalmente se quedó en el proyecto Ipswich y me parece que
lo va a terminar comandando en Championship la temporada que viene. Seguro, seguro. Si hablamos de descendidos, hay que hablar del Southampton, derrota 2-1 frente al Fulham, empezó ganando con gol de Stephens, lo da vuelta al Fulham que logra un muy buen triunfo, el Fulham todavía se ilusiona con llegar a puestos de competiciones europeas, está un poco lejos, octavo con 51 puntos, cerquita del Villa que tiene 57, está a 6, gol de Smith Rowe con pase de Iwobi, ahí un gol al estilo Arsenal. Made in Highland. Un gol de Highland y una buena victoria del Fulham que recupera un poquito de terreno, pero bueno, lo tiene complicado. Después de 2 partidos sin ganar, volvió al triunfo, pero está un poquito lejos de los puestos europeos, ¿no? Sí, podemos decir que pasada una temporada hicimos bien en venderlo al bueno de Emilio, por más que todos lo querramos un montón. Sí, por lo que fue la temporada de Emilio, sí, estaba viendo 6 goles en Premier. Para lo que es lo regular de su temporada, creo que es un número destacado. Sí. No convertía desde el 15 de febrero contra el Forest y es su segunda mejor temporada goleadora en su carrera en Premier, porque en la 21-22 había anotado 10 goles. Recordemos que, bueno, fue básicamente el que salvó a Arteta en épocas oscuras. Apareció Emilio para ponerse el equipo al hombro, hizo 10 goles esta temporada y, bueno, ahora mismo tiene 6 en un curso donde no encontró la titularidad asegurada. Me parece que es un buen dato para Emilio, que bueno, entre la falta de continuidad y las lesiones que lo han aquejado estos últimos años también, es un talento que dentro de todo se ha perdido un poco, pero sigue demostrando que tiene calidad para marcar la diferencia en Premier. Y estaba viendo que Ryan Sessegnon está en un gran momento para Fulham. Hizo 4 goles en sus últimos 8 partidos. Sí. Un futbolista que tampoco se destaca mucho por anotar y le está dando muchas soluciones al equipo de Marco Silva. Sí, viene firme ese señor que se ganó el puesto y está convirtiendo. Y el otro equipo descendido es el Leicester, que perdió 3-0 con Wolverhampton, derrota durísima. El equipo de Ruud van Nistelrooy, un Leicester que está terminando la campaña de forma muy, muy pobre. Un Leicester que ha encajado el primer gol en 29 de sus 34 partidos en esta Premier, la mayor cantidad en la historia de un equipo en una sola campaña de 38 partidos, muy vulnerable. Y quiero reivindicar al gran cara de sueño Steve Cooper, porque lo rajaron, porque el equipo no jugaba nada, pero trajeron a Van Nistelrooy que está cosechando récords negativos a más no poder. Pobre el señor Steve Cooper, que lo dejaron sin laburo, pero el Leicester no era la pobreza que es hoy. La verdad que muy malo el Leicester, con un Wolverhampton que viene muy bien, pero Leicester, mamita. Leicester que va a decirle adiós a Jamie Vardy después de ¿cuánto? 12, 13, 14 años, una barbaridad. Sí. Ya tiene su estatua, imagino que están haciéndole la estatua en el estadio en breve, totalmente. En serio, se lo merece. El jugador más importante de la historia de Leicester, pero sin lugar a dudas, la verdad. Pero bueno, un tipo, estábamos hablando en la semana pasada que ya pasaron 10 años desde que Jamie Vardy aterrorizaba a las defensas de la Premier. Ahora pasó muchísimo tiempo. La semana pasada Rodri dio el dato que lleva 9 partidos consecutivos de local sin hacer un gol en Leicester. O sea, es dramática la situación. Y en contrapartida, el Wolverhampton de Vítor Pereira, desde que asumió el técnico portugués, llevan 10 triunfos desde Navidad. Solamente el Liverpool y Newcastle ganaron más partidos desde Navidad que Wolverhampton. Tremendo. Con el atenuante que previo a esos 10 triunfos, el equipo solamente había ganado 2 partidos en toda la temporada. Y ahora ganaron 10 partidos desde Navidad para acá. Es tremendo lo que hizo Vítor Pereira. Gran presente de los Wolves. Y Mateus Cunha, que ya lleva 15 goles en Premier. Otra muy buena temporada del brasileño. Sí. Si esto significa que el United pague más dinero por él y tenga menos dinero para ganar en otras cosas, yo no tengo problema. Sí, parece que el United es el próximo destino, ¿no? de Mateus Cunha, se viene hablando fuerte de eso, y si hablamos de un cambio de técnico positivo, ese es un cambio de técnico positivo, el del Wolverhampton con Vítor Pereira, ¿no? Encontraron una regularidad que no tenían con el entrenador anterior, con Gary O'Neill, ¿no? El entrenador anterior, la verdad que no le encontró la vuelta, pero Vítor Pereira encarrilando unos lobos que cierran muy bien la temporada, 3-0 frente a Leicester y floreándose con un Cunha muy protagonista. Muy protagonista. Y sobre Jamie Vardy, la verdad que terrible, 13 años, ¿no? Como jugador de
del Leicester. Bueno, gran figura de aquel título obtenido en 2015-2016. Toda una leyenda que anunció su salida esta semana y bueno, se termina una era en Leicester. Yo creo que a ver, nunca las despedidas son buenas, son dolorosas, pero me parece que es positivo porque el Leicester tiene que salir de Vardy, tiene que soltar a Vardy para poder construir un mejor ataque. Si no, vos dependés de un tipo que, bueno, tiene su historia, tiene su peso específico, pero te limita, me parece, en algún punto, ¿no? Y así le ha ido esta temporada, con Vardy de 9. Sí, ya está. Ciclo más que cumplido y como decíamos, ¿no? Estatua prontamente instalada en el King Power. Sí. Un Jamie Vardy que hace unos años jugaba en las ligas de ascenso de Inglaterra, cobraba 2 mangos, se tomaba 5 Red Bull antes de entrar a la cancha, era un tipo así, un inglés de pura cepa. Sí. La verdad que una carrera meteórica, una carrera muy destacada. Y ahora dicen que suena para el Wrexham. No sé si escucharon. El Wrexham, lo escuché por ahí, capaz es un rumor, ¿viste? Lo tiro acá a la mesa para charlarlo un poco, pero el Wrexham que ascendió al Championship, el equipo de Ryan Reynolds, el de la serie, el equipo de Hollywood, parece que se interesaría en un Vardy que en el Championship quizás pueda, ¿no? Tener un poquito más de peso y le sería una figura muy interesante, ¿no? Para el ataque. Vamos a ver cuál es el destino de Vardy, que él todavía va a querer seguir jugando al fútbol, pero evidentemente tiene que soltar a Leicester para que Leicester también pueda soltarlo a él, ¿no? Sí. A ver, hablemos de los partidos del domingo. Interesantes. Bueno, primero que nada, el empate del United en cancha del Bournemouth, un Bournemouth que lo ganaba todo el partido, lo expulsaron a Van Nilsson, terminó defendiéndose y el United que termina metiendo un gol más por empuje que por argumentos futbolísticos. Un United que no ofrece muchísimo, que tiene todo también sus fichas puestas en la competencia europea, juega Europa League esta semana, pero rescata un punto en cancha del Bournemouth, ¿no? El equipo de Amorim que tiene mucho por mejorar, claramente. Un equipo de Amorim que dale un par de fechas más y se va a la B, lo habíamos comentado. Se ve la tabla ahí, ¿no? Viviendo una temporada que, bueno, el otro día decíamos, Mati, nunca habíamos visto un Manchester United así en nuestra vida. Muy pobre, creo que nunca lo vamos a volver a ver. Bournemouth con gol de Semenyo, Antoine Semenyo, que es un muy buen futbolista, lo hemos comentado ya en este programa, 9 goles en esta temporada, mejor temporada goleadora en su carrera para el extremo de 25 años, que está en un buen momento como para dar el salto, ha sonado para Arsenal también. Y termina empatando sobre el final Højlund, que bueno, está reemplazando a Circi, que está lesionado. Sí. Un Højlund que acumula 4 goles en Premier, nada más, una cifra bajísima, muy teniendo en cuenta para lo que se pagó por él. Pagaron? 80 millones, 70 millones. Sí, más o menos, sí. Sobrepagadísimo. La temporada pasada, que había sido su debut en Premier, había anotado 10 goles al menos. Esta temporada lleva solamente 4. Entiendo que había alternando de titularidades y suplencias, pero campaña muy floja. Bueno, si tu 9 no hacen goles, también refleja un poco de lo que está haciendo el año del United. Sí, no, y además llegó como El Salvador a Amorim, perdón, Rodri, llegó como El Salvador. Yo leía hinchas del United, lo veías, es como cuando estaba Postecoglou en su mejor momento del Tottenham, es como, sí, él es nuestro Mesías, nos va a rescatar de la oscuridad. Y la verdad que pobre Amorim tiene un plantel, un club que está... yo no le doy toda la responsabilidad a él, hay mucho de mal plantel armado, hay un montón de situaciones que le exceden. Por supuesto. A ver, yo creo que la esperanza con Amorim estaba en que había hecho un gran trabajo a nivel táctico en Sporting Lisboa, se lo veía como un entrenador de pizarra que podía quizás también motivar a un grupo de jugadores que venían baja, ya tenía algunas conexiones con algunos jugadores, no sé, Bruno Fernández, capitán es portugués, misma nacionalidad, Ugarte ya habían coincidido con el Sporting Lisboa. Lo cierto es que el plantel del United es un desastre. A ver, jugó Luke Shaw de titular, Luke Shaw no se puede mover. Jugadores acabados tiene el Manchester United y yo creo que tampoco le encuentra la vuelta a Amorim, porque en este partido, por ejemplo, jugó Kobbie Mainoo de enganche por detrás de Højlund acompañando a Garnacho, Bruno Fernández en la base. Quizás, a ver, me parece que lo natural hubiera sido verlos al revés, ¿no? Y en algún punto creo que él intenta encontrar esas conexiones y encontrarle el puesto a cada futbolista, pero se da cuenta que tiene un plantel muy flojo. Y sobre todo, por ejemplo, un jugador como Dorgu, que es un refuerzo suyo,
para tratar de acomodar este equipo, comete un error en el gol, vuelve caminando. Entonces, si no te responden los refuerzos, que son jugadores que deberían estar a la altura de lo que vos estás buscando, y encima vos al plantel que tenés de base no le encontrás el espacio a los jugadores, bueno, tenés grandísimos problemas. Obviamente que Amorín tiene que hacer la pretemporada, construir su propio equipo, ¿no? Fichar a los jugadores que él quiere y tratar de encarar la próxima temporada desde cero. Pero digamos que tiene un laburo por hacer gigantesco. El Manchester United no tiene pies ni cabeza. No tiene ningún tipo de sustento ese equipo. Gana porque empuja, porque es el United, por la historia, por el peso específico de un club muy laureado, muy grande, pero evidentemente no tiene recursos que le respondan a Amorín. El arquero, mamita. El arquero, un desastre también, totalmente. Sí. Suena Ramsdale, dice ahí justamente Ramiro en el chat de Big Up. Bueno, hay una respuesta ahí capaz, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el United. Pero... No sé si Ramsdale es el indicado, ¿no? Pasar de Onana a Ramsdale tampoco me parece que vas a estar ganando tanto. Yo escuché que sonaba para West Ham Ramsdale, que tiene un poco más de sentido. También. Un Ramsdale que descendió con Southampton, pero que probablemente encuentre algún equipo de Premier que lo quiera, algún ascendido. Sí, en algún equipo de Premier va a ir seguro. O sea, hay muchos peores arqueros que él, claramente. Sí. Pero bueno, un United que rescata un punto, sobre todo porque el Bournemouth se quedó con uno menos, la expulsión de Van Nilsson lo condicionó mucho. Una locura la patada que pegó. Pegó una patada descalificadora, se resbala un poco también, pero la verdad que muy violento. Y el equipo de Iraola que deja escapar puntos importantes y un United que, bueno, ahí anda, ¿no? Cosechando lo que puede, pero con la vista puesta en su partido europeo de esta semana. Recordemos que el United está en semis de Europa League y visita San Mamés. Juega con el Athletic de Bilbao. Partidazo, ¿eh? Partidazo. Mi candidato. Quiero que ganen la final se juega en ese estadio, ¿o no? Exactamente. Esa es la zanahoria que tiene el Athletic Bilbao, que si elimina al Manchester United va a definir la final en su cancha. Tremendo. Impresionante. Bueno, y la victoria del Liverpool 5-1, consagración para el equipo de Arne Slot, campeón de esta Premier. Hay que comentarlo, ¿no? Grande, Tottenham. Hiciste tu gracia, Tottenham. Segundo año consecutivo haciendo tu gracia. Muy bien, Tottenham. Grande. Otra vez Tottenham protagonista entregando el campeonato. A ver, un Tottenham que empezó ganando con gol de Solanke, un ex Liverpool, un gol de cabeza en un córner, buen gol de Solanke, pero se derrumbó muy rápidamente. Luis Díaz, el empate, Alexis McAllister, el 2-1, un golazo. Los latinos del Liverpool haciéndose cargo, protagonistas los latinos del Liverpool, No tanto Darwin, pero lo de Luis Díaz y lo de McAllister es excepcional. Darwin claramente no. Darwin no, pero la verdad que gran partido de McAllister, gran partido de Luis Díaz y un gol de Salah también para seguir sumando para su propia historia y una victoria del Liverpool contundente, ¿no? Sí, la verdad que me parece que podemos decir que es un campeón, no sé si merecido, pero sí justo, ¿no? Es el equipo que fue más consistente, más sólido, que tuvo más suerte con las lesiones, que tuvo más suerte con algunos fallos arbitrales. No le saco mérito de ninguna forma, para nada, porque tampoco es fácil venir como técnico nuevo a reemplazar a una leyenda de tu club. Bueno, no sé, sí, leyenda, ¿será? ¿Tiene estatus de leyenda? Sí, ¿no? Sí. Campeón de Champions y Liga, sí, está bien, leyenda de Liverpool, por Klopp decimos, sí, bien por el Liverpool Slot, la verdad. Alexis Klopp cada vez más líder de ese club, un tipo que ahora que se va Alexander-Arnold, casi seguro que se va Alexander-Arnold, digo, capitán Van Dijk, segundo Salah, y no sé si Alexis está ahí como... Sí. Alisson quizás también, ¿no? Uno de los históricos, pero McAllister muy líder. Alexis lo quiere el Real Madrid también. Vamos a ver qué es lo que pasa. En ese sentido, el Real Madrid que va a tener que cambiar de club, Alexis. Con nuevo entrenador, porque parece que Carleto ahora parece que se va incluso antes del Mundial de Clubes. Está todo muy caldeado en Madrid. Al final del otro día hizo mella, Arteta los arruinó para siempre en ese sentido. Y bueno, el Liverpool... Se podría decir que ganó su primera Premier League real porque ganó con gente en la cancha, en ese sentido. La anterior Premier League que habían ganado fue en época de pandemia, un contexto raro, diferente. Pero bueno, yo por eso creo que sí Klopp es leyenda, porque Klopp ganó la primera Premier League, o sea, desde el 92 para acá, el Liverpool solamente ganó 2 títulos de ingleses y aún así está en la cima junto al Manchester United con 20 títulos, como los que más ganaron este trofeo.
un Arne Slot que iguala a Mourinho, Ancelotti, Pellegrini y Antonio Conte como campeones en su primera temporada de Premier. Tiene mucho mérito, la verdad. Ya sabemos que, bueno, ha tenido suerte con las lesiones, le dejaron el plantel muy armado, no necesitó hacer muchos cambios, pero bueno, meritorio de Arne Slot y un Liverpool que lidera la tabla de goles, remates al arco, goles esperados, grandes chances y toques en el área rival. Son todas estadísticas que se terminan derivando, por supuesto, en un título. Y un ataque demoledor, ¿no? Y me parece que eso es lo que destaca este equipo, que también después fue exponiendo ciertas falencias defensivas, pero un ritmo ganador que le permitió sacar una buena brecha de puntos desde el principio y se mantuvo en la cima durante gran parte del campeonato. Y obviamente no le sacamos mérito al trabajo de Arne Slot, que, por ejemplo, incluyó a Gravenberch en este equipo, que no era básicamente un jugador muy tenido en cuenta por Klopp, pero Klopp le había dejado un plantel espectacular. Y de hecho, tiene mucho sentido que Arne Slot lo primero que hace en las celebraciones es traer el nombre de Jürgen Klopp, ¿no? Y agradecerle, porque evidentemente el trabajo lo hizo Klopp. Klopp deja un plantel espectacular, una cultura en el vestuario ganadora, jugadores que compiten al más alto nivel. Lo único que tuvo que hacer Slot fue dosificar los esfuerzos y encontrar sus propios intérpretes, ponerle su sello también al funcionamiento, ¿no? Un equipo no tan eléctrico, sino un poquito más con otro tipo de melodía, pero en definitiva el gran trabajo para mí es de Klopp y un Slot que supo aprovechar muy bien esos recursos y ese potencial que tenía este propio Liverpool, ¿no? Ya muy constituido. Gran mérito de Slot aprovechar la base que le dejó Klopp, ¿no? Me parece que ahí está la clave de esta consagración del Liverpool. Sí, sin duda. 5-1, la victoria. Bueno, y hay que ver ahora, bueno, yo toda la temporada había dado por sentado que tanto Van Dijk como Salah se iban a ir, ahora que continúan, veremos cómo se refuerza el equipo, ¿no? Porque necesitan un lateral para reemplazar a quizás uno de sus creadores más consistentes, pero quizás también uno de sus eslabones débiles defensivos, digo, como Alexander Arnold. Hay que ver si Kerkez termina yendo para el lateral izquierdo, digo, cómo se reforzará este equipo. Darwin sigue, Darwin no sigue. Es como que hay algunas incógnitas, pero bueno, es como que me parece que va a ser un last dance estos últimos, la renovación de Salah y de Van Dijk, un last dance de un par de temporadas para ellos. Veremos cómo les va. Bueno, un Salah que con este gol supera a Sergio Agüero, al Kun, ¿no? La tabla histórica de goleadores de la Premier. Está quinto. O sea, solamente Shearer, que es el máximo goleador histórico, Kane, Wayne Rooney y Andrew Cole están por encima de un Mohamed Salah que tiene 185 goles en la Premier. Toda una institución, ¿no? Salah en la Premier que sigue y que, lógicamente, uno de los referentes que tiene este vestuario del Liverpool y consigue un nuevo título de Premier, ¿no? En este club para Salah, para Van Dijk, su primer título como capitán también. La verdad que bueno, tienen referentes, tienen también un trabajo de años, porque no es una temporada de Slot esto, es un ciclo de Klopp que deja también muy buenas bases para lo que empieza ahora. Pero hay que ver el futuro también, ¿no? Como dice Mati, totalmente. Y una consagración del Liverpool justa y un Liverpool que se consagra con anticipación, ¿no? Y ahora hay que ver qué pasa con la Premier, porque lo único que queda es la pelea por el título europeo, y en ese sentido hay un gran partido pendiente que es este jueves. El Nottingham Forest juega ante Brentford, un Forest que quiere recuperar puestos porque quiere clasificar lógicamente a Champions, pero tiene que ganar. El Forest a este momento está, a ver, vamos a ver la tabla de la Premier, un Forest que está sexto con 60 puntos, pero una victoria lo pondría tercero, porque superaría al Newcastle que tiene 62. Entonces, partido muy importante para el Forest este jueves, ahí como lo vemos en pantalla, frente al Brentford, ¿no? Partido importante para ellos. Un empate, ¿no? Yo quiero un empate. Vamos a ver qué pasa, un gran partido. Bueno, hasta aquí nuestro análisis, ¿no? De la Premier, del fútbol inglés. Hemos hablado también de la FA Cup. Si lo vieron en YouTube, por favor, le pedimos pulgar arriba al video. No cuesta nada, es un clic. Suscríbanse al canal también. Otro clic a nosotros nos ayuda muchísimo. Todo lo que está ahí abajo en la descripción es para que ustedes aprovechen nuestros perfiles de redes. Síganos en Big Up, que es donde estamos haciendo stream cada lunes. Los esperamos también para participar del chat, ahí para formar parte de estas emisiones. Y bueno, como siempre, acá vamos a decir, aguante el Arsenal.